Buenos días a todos, gracias José Luis, gracias Miguel por invitarme aquí a estar con vosotros y a explicaros un poco cómo medimos la cinética peritoneal. Primero os quería hacer una pregunta a los que estáis aquí. ¿Cuántos residentes o cuántos de aquí no habéis oído hablar nada de la diálisis peritoneal y no tenéis ni idea, no sabéis lo que es un TEP y no habéis rotado por peritoneal? ¿Alguno? Los veteranos no vale, ¿eh? Vale. 10, 12 personas, vale, perfecto. El resto sois Rs que habéis rotado por peritoneal los meses que tocaba el rotatorio, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado hablar de la cinética peritoneal. Vale, como sabéis, para acceder al medio interno, para acceder a la diálisis, a los dos tipos de diálisis que hay, ¿vale? Tenemos la diferencia entre la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Para la hemodiálisis accedemos mediante una fístula o un catéter, para la diálisis peritoneal mediante un catéter. La membrana para hacer la diálisis, en caso de la hemodiálisis, es un filtro, como todos sabéis, y en diálisis peritoneal se trata del peritoneo. El líquido de diálisis es un baño en el hemodiálisis y es el famoso líquido peritoneal en la diálisis peritoneal. Vale, ¿qué es la membrana peritoneal? Pues es una membrana muy vascularizada que recubre tanto el peritoneo parietal como el visceral. Tiene una superficie aproximadamente de casi 2 metros y contiene unos 50 mililitros de líquido seroso que sirve para fluidificar y dar movimiento a la cavidad peritoneal. Esta membrana peritoneal tiene básicamente dos componentes, el mesotelio y el submesotelio. El mesotelio es esta fina capa de células, solo es una finita capa de células, ¿vale?, que recubre toda la cavidad peritoneal. Son células, pues eso, muy lubricadas, que permiten que la tripa se mueva y permite que los movimientos peristálticos se produzcan. El submesotelio, ¿vale?, que está debajo del mesotelio, está formado por células fibroblásticas, vasos, capilares y matriz extracelular. Y finalmente ya está el recto anterior o la fascia muscular del abdomen. Aquí en esta cavidad peritoneal es donde infundimos el líquido peritoneal. Vale, la membrana peritoneal es básicamente esto. Para los que no habéis oído hablar de ella, se trata de una fina capa de células, como os digo, mesotelio. Aquí estos son los capilares que están dentro de la membrana peritoneal, donde el enfermo con insuficiencia renal tiene todas las toxinas, la urea, la creatinina, el potasio, el fósforo, el agua que le sobra, y esto es la cavidad peritoneal donde infundimos un líquido de diálisis, ¿vale?, para que todas estas toxinas que están en la sangre pasen a la cavidad peritoneal. ¿Qué nos encontramos entre medias? Bueno, pues un magma de fibroblastos, macrófagos, monocitos, ¿vale?, sustancias y artefactos que nos van a condicionar este tipo de diálisis. Y esto es lo que vamos a intentar analizar para ver cómo las medimos, cómo lo fotografiamos a nuestro enfermo en diálisis peritoneal. Como imagináis, esta membrana, que es viva, porque cada enfermo tiene la suya y está sujeta a algunas agresiones que a conciencia las hacemos, como infundir un líquido peritoneal al que llamamos biocompatible, pero que no lo es del todo. Encima, los enfermos tienen peritonitis, tienen hemoperitoneos, los quistes, sangran y a veces tienen cirugías. Entonces, esta membrana no se puede comparar para nada a la membrana de hemodiálisis, que va a piñón fijo, todas son iguales, de máquina. Entonces, aquí está la gracia del enfermo en diálisis peritoneal, que cada uno tiene la suya y hay que conocerla para adaptar al máximo y lo mejor posible la técnica. Entonces, el objetivo de mi charla va a ser estudiar cómo es la fisiología de este transporte peritoneal, qué tipos de pruebas tenemos para conocer el funcionamiento y luego qué aplicabilidad tienen estas pruebas en la práctica clínica diaria. Vale, para el transporte peritoneal, dos principios básicos. Para el transporte de solutos, por difusión y por convección. Estas son palabras que les tienen que saber todo residente de nefrología. Y luego tenemos aparte el transporte de agua. Difusión, que es diferencia de concentración, que tenemos en la sangre del enfermo, sustancias para limpiar, y en la cavidad peritoneal un líquido limpio, solo con agua, glucosa, sodio, como hemos comentado antes. Por difusión, por diferencia de concentración, todas estas sustancias van a pasar por una membrana semipermeable a este lado de la cavidad. Entonces, ¿de qué depende la difusión? Bueno, pues del gradiente de concentración. Cuanto más concentrado esté aquí, cuanto más urea, más creatinina, más potasio haya para pasar, más pasará. El peso molecular, sustancias de pequeño tamaño van a pasar mucho más rápido y mucho mejor a la cavidad peritoneal,
que las sustancias con mayor tamaño molecular. El número de capilares, a más capilares en la membrana peritoneal, más capilares en el submesotelio, más transporte peritoneal habrá. Distancia de la membrana, si esto se engrosa por el motivo que sea, que luego veremos, más diferencia habrá para pasar. Y el grosor de la membrana y a la distancia que estén estos capilares. Y otro tipo de transporte de solutos, el difusión y convección. ¿Qué es convección? Transporte pasivo de solutos arrastrados por la ultrafiltración. En esta cavidad peritoneal, en la cavidad peritoneal del enfermo en diálisis, hay, como sabéis, glucosa en la solución de diálisis que produce un poder osmótico y arrastra agua. Junto con este agua se arrastran también moléculas. Estas moléculas son las que llamamos dializadas por convección. ¿De qué dependerá? Del volumen de ultrafiltración. Cuando más agua pase, cuando más líquido quitemos, más diálisis haremos. Y por el coeficiente de permeabilidad, que es la proporción, ¿vale? Lo que le decimos, la proporción de soluto que pasa acompañado del agua. Entonces, como vemos, el transporte de solutos depende de la difusión, la convección y la dirección del transporte. ¿Por qué? Porque, como sabéis, hay tanto pase de sustancias de los capilares a la solución de diálisis en esta dirección como de la solución de diálisis a los capilares. Mientras está el líquido dentro de la cavidad peritoneal, parte de la glucosa que tiene el líquido se absorbe y pasa a la sangre de los pacientes. Y luego el tiempo que esté esta sustancia en contacto con la cavidad peritoneal, o sea, con la sangre del paciente. Normalmente, a más tiempo el líquido dentro de la cavidad peritoneal, más limpieza de sustancia haremos. Veis que conforme pasan los minutos del líquido en la tripa del enfermo, se va saturando la molécula, es decir, ya al final del tiempo de permanencia está toda la molécula en la parte ya del líquido peritoneal, la urea, la creatinina, sobre todo las moléculas de pequeño tamaño, no tanto las de gran tamaño que permanecen en la cavidad peritoneal, como por ejemplo la icodestrina. Hemos visto cómo es el transporte de solutos. ¿Cómo es el transporte del agua? Vale, podemos hacer para transportar el agua de tres formas. Aplicando una presión positiva al lado de la membrana, ¿vale? A un lado de la membrana peritoneal. Esta es la membrana peritoneal, esta sería la sangre del paciente, esto el líquido peritoneal. Si yo aplico una presión positiva a este lado de aquí, hará que el agua pase de este lado a este lado. ¿Esto quién lo hace? Los de hemodiálisis, los de peritoneal no lo podemos hacer. Yo no puedo hacer presión sobre la sangre para que el ultrafiltrado pase al otro lado al líquido peritoneal. Otra cosa que podemos hacer es aplicar una presión negativa sobre la cavidad peritoneal. No podemos hacer el vacío por el catéter, ¿vale? No podemos succionar para que saque más líquido el paciente. Esto no lo podemos hacer en diálisis peritoneal, esto se puede hacer con los filtros de hemodiálisis y las máquinas de hemodiálisis. ¿Y qué nos queda? Pues aplicar una sustancia osmóticamente activa dentro de esta cavidad, ¿vale? Es lo que llamamos pues, la presión osmótica. Si yo pongo aquí unas moléculas que atraen el agua, haré que el agua pase de este lado a este, que es lo que yo quiero. ¿Y cómo pasa? Ya nos lo ha dicho Miguel, por la teoría de los tres poros. Hay dos vías básicamente de eliminación del agua, la que pasa a través de los canales pequeños, intercelulares, dentro de la célula o acuaporímanas, que es agua pura, es agua libre, sin nada de sodio, la que pasa y así se elimina el 50% del agua que va al ultrafiltrado. Por los poros pequeños, es decir, por la distancia que hay entre las dos células, pasa el 44% del agua, o sea, casi la otra mitad pasa agua asociada a sal, básicamente, y por los poros grandes pasan las macromoléculas, pero poca agua. La mayoría de agua, ¿vale? Del 100% del agua que ultrafiltramos va o por acuaporinas o por poros pequeños. Entonces, para describirlo de otra forma, yo creo que esto es importante, la ultrafiltración que se hace con glucosa al 386, es decir, con azúcar, es una ultrafiltración rápida. ¿Por qué? Porque pasa agua sin sal por las acuaporinas y agua con sal por los poros pequeños, pero el exceso es de agua, es decir, vamos a ver una bajada de sodio en el líquido peritoneal. ¿Por qué? Porque va a pasar más agua que sal. ¿Vale? Este es el famoso sieving de sodio que conocemos. Es la fuerza osmótica cristaloide, formada por glucosa, bolsas rojas de agua. Bolsas rojas, las famosas bolsas rojas de líquido peritoneal. Nos van a hacer este ultrafiltrado. ¿Qué pasa con la icodestrina? La icodestrina es una ultrafiltración más lenta y la mayoría de agua que pasa con esta ultrafiltración va acompañada de sal.
¿vale? Es agua con sal, porque pasa por poros pequeños. Entonces, cuando tenemos una icodestrina, cuando ponemos icodestrina, vemos que no hay sieving de sodio, no baja el sal en el líquido, pero sí que puede bajar el sodio en el plasma del paciente. El uso de estas bolsas de icodestrina pueden producir hiponatremia. Vale. Hemos visto ya cómo funciona la fisiología del transporte peritoneal. Vamos a ver qué tipo de pruebas, qué tipo de test tenemos para estudiar su funcionamiento. Bueno, esto es una cuña publicitaria. Invitaros a todos que no falléis este año al Congreso Nacional, o sea, al Congreso de la Valenciana. Este año no se dan pósters, no se dan premio por los pósters, se dan Oscars directamente. No sé si habéis visto los vídeos, ¿no? Vais a dar un Oscar al mejor actor porque hay realmente vídeos muy graciosos y la gente se lo ha currado mucho. Vale, ¿qué pruebas tenemos para ver el transporte peritoneal? Bueno, la más famosa es la que describió este buen hombre nefrólogo polaco, se llama Twardowski, que ahora tiene 86 años, vive todavía, y el hombre la verdad es que describió en el año 87 la primera prueba de equilibrio peritoneal y pensó este buen hombre, si yo pongo una cantidad de líquido en la tripa con la concentración de solutos que yo sé y durante un tiempo siempre el mismo y mido pasado ese tiempo la cantidad de sustancia que queda en sangre y la cantidad de sustancia que ha pasado al líquido peritoneal, sabré a qué velocidad pasa la sustancia de un sitio a otro. Bueno, pues algo tan sencillo, ¿vale?, como hacerle un test de equilibrio peritoneal. Esto lo describió Twardowski, y entonces es esta prueba, la prueba clásica de test de equilibrio peritoneal, la oiréis como TEP, PEP, PET, de todas las formas. Test de equilibrio peritoneal, prueba de equilibrio peritoneal y en inglés, ¿vale? Es la prueba más clásica. Antes de hacer la infusión de la bolsa verde o 227, siempre debemos hacer una bolsa antes verde para equiparar el peritoneo y que todos los enfermos, ¿vale?, se haga siempre de la misma forma. Es decir, el recambio de anterior a la prueba del TEP siempre tiene que ser una bolsa de glucosa al 227. ¿Cómo se hace el TEP? Se infunde una bolsa de 2 litros en la cavidad peritoneal mientras el paciente está acostado. Sacamos una muestra de sangre y de líquido peritoneal en el momento de la infusión, sacamos una a las 2 horas y una a las 4 horas. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues un cociente de 4 de 0 de glucosa, vemos cómo la glucosa en sangre ha subido después de estar toda la permanencia de las 4 horas en la cavidad peritoneal, y vemos cómo la creatinina, hacemos un cociente dializado plasma de creatinina entre el basal o a la hora y a las 2 horas, que es el famoso DP de creatinina, ¿vale?, que es el que nos dice qué tipo de transporte tienen estos enfermos. Twardowski estableció básicamente el D4 de 0 de glucosa se utiliza menos, el que os tiene que sonar más, por lo menos al inicio. El inicio es el DP de creatinina, ¿vale? Él estableció aquí la línea media, 2 desviaciones estándar por arriba, los llamó altos transportadores medio altos, una determinación por abajo, una desviación estándar por abajo, medio bajo, y 2 desviaciones estándar bajo. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Dializado plasma. Si yo en plasma tengo 5 de creatinina y en el dializado tengo 5 de creatinina, esto me da un cociente de 1. ¿Qué quiere decir? Que este enfermo ha transportado muy bien la creatinina. Al dializado, que es lo que yo quería, tiene 5 igual que en sangre. Si miramos el DP de creatinina, esto os lo tenéis que saber de memoria, estos valores más o menos, sería un alto transporte porque tiene un DP de creatinina de 1. Si en plasma tiene 5, pero en el líquido peritoneal solo tiene 2, el cociente sería 0,4. ¿Este qué es? Pues un bajo transportador, ¿vale? No ha eliminado en el plasma en el dializado toda la creatinina que tenía en sangre, ¿vale? Con el tiempo, como vemos, la glucosa baja en el dializado porque se absorbe y la urea y la creatinina pasan, como hemos visto, de los capilares al líquido peritoneal. ¿Y qué diferencia hay entre cada tipo de transporte? Bueno, esto es lo básico, os tiene que sonar. El alto transportador o rápido transportador, que se llama ahora, tiene una superficie peritoneal muy grande, difiere muy rápido, pasa muy rápido la urea, la creatinina, el potasio, el agua muy rápido a la cavidad peritoneal, y entonces va a tener una difusión muy rápida, una buena diálisis, ¿vale? Estos triángulos me los hizo en su día Rafa García Ramón y se los he copiado.
Entonces, los altos transportadores tienen muy buena diálisis, pero baja UF. ¿Por qué tienen baja UF? Porque de la misma manera que esto pasa rápido aquí, la glucosa pasa rápido a la sangre del enfermo, entonces se pierde esa potencia osmótica, esa capacidad de atraer líquido se pierde rápido, entonces estos pacientes tienen poquita UF. ¿Qué pasó con el otro extremo? Los bajos transportadores tienen una superficie peritoneal pequeñita, tienen pocos vasos, la difusión es lenta, dializan mal porque el peritoneo es lento y la ultrafiltración es alta. ¿Por qué? Bueno, porque esto es hormigón armado y aquí tienen todo el azúcar que no consigue pasar hacia allá. Entonces pasa el agua, pero la glucosa permanece en la cavidad peritoneal. Entonces tienen mucha ultrafiltración, pero poquita diálisis, porque intercambian poco. Los transportadores rápidos, nosotros hacemos el TEP, además esto, bueno, cambia a lo largo de todo el tiempo en peritoneal, luego os comentaré 4 cosas, pero podríamos hacer otra charla solo del transporte peritoneal. Que tenéis que saber que los transportadores rápidos se benefician de tiempos cortos de permanencia, la automática les va muy bien, 2 litros dentro, 2 litros fuera, vamos sacando con poco tiempo y hacemos intercambio rápido y necesitan glucosa por lo menos al 2,27. Los transportadores lentos tienen que tener permanencias largas, 8-10 horas cada bolsa, y la glucosa que necesitan es bajita porque ultrafiltran mucho. Entonces, ¿para qué nos sirve el TEP? Bueno, como os he dicho, categoriza el transporte peritoneal de pequeñas moléculas durante un intercambio de 4 horas, así conocemos qué características basales tiene la membrana del paciente, podemos monitorizar su evolución en el tiempo, le vamos haciendo TEPs a lo largo de su estancia en peritoneal y vamos viendo cómo va cambiando. Prescribimos la dosis de diálisis o el tipo de diálisis peritoneal según las características de ese peritoneo. No vamos a ponerle una cicladora a un lento transportador, eso estaría mal hecho, si hacemos el TEP lo sabemos. Podemos establecer de manera estandarizada la capacidad de ultrafiltración, ahora os lo contaré cómo se hace, y detectar precozmente cambios, ¿vale?, que nos puedan estar alertando de que aquí pasa algo y este enfermo pueda complicarse y hacer una esclerosis peritoneal. ¿Cuándo se hacen los TEPs? Bueno, hacemos uno en el momento de iniciar diálisis, normalmente el TEP basal se debería hacer entre el primer y el tercer mes de estando en la técnica, y luego, bueno, pues cada unidad tiene sus protocolos, básicamente se deben hacer cada 6 meses o siempre que sospechemos que aquí pasa algo, este enfermo no ultrafiltra, o saca más, o saca menos, el catéter está bien, le he hecho una placa, es normal, no me acaba de convencer, pues ante la duda le haces un TEP y miras que todo esté correcto. Estos son datos del registro, muchísimos pacientes. Si hacemos un TEP, el 80% de nuestros pacientes están en el transporte medio, es decir, por suerte los extremos, ¿vale?, como todo en la vida son malos, el alto transportador son poquitos, 10-12%, y el lento transporte son 10-20% también. O sea que la mayoría de los pacientes de inicio estarán en un transporte peritoneal medio. Vale, el TEP clásico que os he contado, Miguel quería que hablara de los distintos TEPs, pues le voy a hablar de los distintos TEPs. Este es el TEP clásico, es el que he contado de Tardowski, ¿vale?, que nos dice si el paciente es alto, medio, medio bajo o bajo transportador, ¿vale? Hay más TEPs, está el TEP rápido, ¿vale?, que es... el TEP rápido es el mismo que el TEP clásico, perdón, pero sin sacar muestra sanguínea a las 2 horas, ¿vale? Es solo muestra basal con sangre y líquidos, luego muestra las 2 horas, muestra las 4 horas. Y el DP de creatinina se hace con esta creatinina de inicio, ¿vale? No se saca ya muestra a las 4 horas. Este les encanta a las enfermeras porque solo es un pinchazo. El TEP modificado, vale, el TEP modificado es el mismo que hacíamos antes, el basal, pero con glucosa al 3,86, es decir, ¿con qué hacemos la bolsa? Tardowski nos dijo que hiciéramos el TEP con el 2,27, ahora hemos visto que obtenemos beneficios si lo hacemos con una bolsa roja. ¿Por qué? Porque la PDI nos dice ya que así podemos diagnosticar el fallo de UF. El famoso fallo de ultrafiltración solo lo podemos hacer si ponemos una bolsa roja. ¿Y cómo se hace? Pues la regla de los 3 cuatros. Si yo ultrafiltro menos de 400 con una bolsa de glucosa al 4,36 o 3,86, que es lo mismo, ¿vale?, una bolsa roja, en 4 horas de permanencia, en 240 minutos, esto es por definición un fallo de ultrafiltración. Luego ya tendríamos que ver por qué se produce, los tipos que hay, etc. Entonces, este es el TEP que, ¿vale?, deberíamos utilizar, y con eso tenemos, además de todo esto, información sobre el fallo de ultrafiltración. Pero hay más. El mini TEP, ¿vale? El mini TEP es también con 3,86, se saca muestra de sangre basal y a la hora.
¿Qué se hace a la hora? Se hace un drenado total del líquido peritoneal y se analiza el sieving de sodio. ¿Qué es el sieving de sodio? La bajada de sodio en el líquido peritoneal debido a la entrada de agua libre. Ahora veremos en qué consiste. Y hay más todavía, doble mini TEP con salto mortal. ¿Vale? Entonces, se hacen 2 TEPs, mini TEPs, uno con 1,36 y otro con 3,86. Es decir, uno seguido del otro, primero con glucosa al 1,36 y el siguiente al 3,86. Esto yo creo que en la práctica clínica lo hacen pocos centros, se hace solo para analizar la conductancia osmótica de la glucosa, que es la capacidad que tiene la glucosa para arrastrar agua. Yo creo que se hace solo en ensayos clínicos y tal. Yo en la clínica ahora me comentáis, pero yo creo que, no sé, no conozco ningún grupo que lo haga. Y el último, y por eso el menos importante, sino el más importante, yo creo que el que hacemos ahora la mayoría, es el TEP modificado con drenaje temporal, o TEP 2 en 1, ¿vale? Que es el TEP modificado con el mini TEP dentro, es decir, un TEP de 4 horas normal, con sangre basal o sangre a la hora, con el drenado temporal a la hora, o sea, a la hora sacamos el líquido, miramos lo que hay y lo reinfundimos y seguimos con el TEP normal. ¿Por qué? Porque nos da esta información del sieving de sodio, más esta información del fallo de UF, más el tipo de transporte. O sea, este es el más completo y yo creo que es el que deberíamos utilizar ahora todos. También tiene limitaciones el uso del TEP. Pues claro, pues como todo, depende del paciente, depende del catéter. Si el catéter no te está funcionando bien, a lo mejor no es que no tenga un fallo de ultrafiltración, es que no saca porque el catéter no funciona. El TEP hay que hacerlo siempre cuando el catéter funciona bien. Si el catéter no le va, pues ya haremos lo que tengamos que hacer con los bióticos, probióticos, y ya lo haremos cuando funcione bien, porque si no nos va a marear. Volumen residual, si el drenaje anterior no se ha hecho completamente y al enfermo le dejas 200 mililitros dentro de la bolsa, dentro de la tripa, y tú le pones para hacer el TEP, va a tener 200 más de ultrafiltración que no son reales, sino que son el del drenaje anterior. La glucemia en el momento de hacer el TEP. Si el paciente está hiperglucémico, probablemente eso va a cambiar el transporte de la glucosa. Y el estado de hidratación. No podemos pretender que ultrafiltren mucho si están secos, o al revés. Si el paciente está sobrehidratado, a lo mejor te hace más ultrafiltración de la normal porque le sobra mucho líquido. ¿Vale? Importante tener en cuenta. También de la muestra. Siempre que hay toqueteo de muestras, cuando más muestras se saquen, bueno, pues todo eso da lugar a que puedan haber más complicaciones, que la mezcla no se ha hecho bien, que dejemos el tubo ahí, no, porque yo lo mando luego cuando tengo el de las 4 horas, bueno, pues parece que si dejas la muestra de las 0 horas mucho rato, eso dificulta y baja la urea y la creatinina. Luego, medir la creatinina con concentraciones de glucosa tan altas puede llevar a errores de laboratorio, hay que hablar con los de laboratorio para que hagan una especie de ajuste. Y luego, otras limitaciones del uso del TEP es que todo no lo podemos medir con el TEP, ¿vale? Ahora está de moda y cada vez más la biopsia líquida que llamamos, que es analizar otras cosas, interleuquinas, factores de crecimiento, CA125, y eso también lo tenemos que hacer y nos puede dar mucha información de cómo está el peritoneo. Vale, unas palabras de qué es el transporte de agua libre, ¿vale? Como hemos comentado antes, Miguel también lo ha dicho, el agua libre de sodio pasa por las acuaporinas y esto se llama de 3 formas: ultrafiltración transcapilar, perdón, falta la S, ultrafiltración transcapilar, transporte libre de agua o ultrafiltración por acuaporinas. Todo esto es lo mismo y es simplemente medir el agua que pasa por aquí. Si aquí tenemos pasa el agua correctamente, va a haber en el enfermo un sieving de sodio, es decir, va a bajar el sodio en el líquido. ¿Por qué? Porque va a pasar agua libre sin sodio, y el sodio del líquido va a bajar. Si este sodio baja más de 5.000 equivalentes o más, diremos que no hay fallo de UF, diremos que no hay fallo en el transporte de agua libre, ¿vale? El sieving de sodio es solo hacer una resta de 5, se puede hacer de mente, con la cabeza, y ya tenemos una idea de si al enfermo le fallan las acuaporinas o no. Hay otras fórmulas que se utilizan, no las voy a decir porque más esta tarde ha dado un caso de esto y ya os las pondrá. ¿Vale? ¿Y qué pasa tras un tiempo en DP? ¿Qué vemos el enfermo cuando está en diálisis peritoneal? Esto es la foto que os he puesto antes, esto es el mesotelio, esto es el submesotelio. Cuando los pacientes llevan tiempo con un líquido con azúcar tocando este líquido, mirar qué pasa. El mesotelio desaparece, el submesotelio se engrosa, ¿vale? Y está la famosa, que cuando vayáis a una charla y hable alguien de la paz lo va a decir seguro, transición epitelio-mesenquimal. ¿Vale? Que es que simplemente el mesotelio desaparece y las células del mesotelio se transforman en fibroblastos y se engrosa el mesotelio.
También pasa que se hacen nuevos vasos, hay angiogénesis por esta inflamación del peritoneo. Esto es un vaso en un paciente normal, esto es un vaso después de mucho tiempo, parece una diabetes, ¿vale? Un tiempo en diálisis peritoneal, hay un engrosamiento del endotelio y esto nos provoca, bueno, pues la famosa transición epitelio-mesenquimal, fallo de UF y aumento del DP de creatinina. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando hay fallo de UF? Bueno, en un paciente alto transportador vemos cómo el DP de creatinina, cuando llevan un tiempo en DP, al principio parece que todos son altos transportadores, luego la cosa se corrige y mejora, y con años ya en diálisis peritoneal, el DP de creatinina sube y tenemos que estar alerta, ¿vale? Porque aquí nos podemos encontrar una peritonitis esclerosante y tenemos que saber verla o diagnosticarla antes de que esto nos falle. EPS es peritonitis esclerosante. ¿Qué tenemos además? Pues si medimos el fallo de aquaporinas, podemos tener en cuenta también esta barrita. Vamos analizando el agua libre, ¿vale? Vamos viendo con los TEPS si hay fallo de aquaporinas y entonces nos podremos prever de otra forma o prevenir de otra forma la aparición de peritonitis esclerosante. ¿Por qué? Porque este fallo de aquaporinas aumenta durante los años primeros en peritoneal, pero luego cae en picado. Cae primero de forma más sutil, pero cuando hay una caída en picado del transporte de agua por aquaporinas, esto tiene es un predictor potente de peritonitis esclerosante. Esta es la última diapositiva. ¿Qué es la peritonitis esclerosante? Os tiene que sonar también, es la calcificación, o sea, es la esclerosis de todo el peritoneo, ¿vale? Es una complicación rara, la tememos todos los médicos de diálisis peritoneal porque, bueno, a veces toca, yo por suerte aún no he tenido ninguna, pero bueno, llevo pocos años en esto, supongo que al final veremos. Se calcifican, ¿vale? Es como las tripas se hacen pétreas, esto tiene una mortalidad altísima. El tratamiento que hay es en la prevención, se pueden dar esteroides, tamoxifeno, pero bueno, tiene una alta mortalidad. Factores de riesgo: cuanto más tiempo en peritoneal, más probabilidad de que pase esto, cuanto más soluciones con azúcar utilizamos, peor, pacientes jóvenes encima más riesgo, y encima pasa cuando el enfermo cesa la peritoneal. Dejamos de hacer ese lavado continuo de estas moléculas que producen la esclerosis, se trasplantan o pasan a hemodiálisis y en ese momento es cuando aparecen los problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando pensemos que hay signos de alarma en el TEP? Bueno, pues cuando hayan un aumento de creatinina, pasarlo a peritoneal, o sea, pasarlo a automática, utilizar ecodestrina e intentar gastar la menos azúcar posible. Cuando aumente el DP y ya veamos que hay una reducción en el transporte del agua libre, ojo con las rojas, preparar fístula, ir hablándole al enfermo y considerar tamoxifeno para prevenir la peritonitis esclerosante. Y si finalmente analizamos la conductancia osmótica de la glucosa, que os he dicho que se hace con el doble mini-TEP, ahí ya vemos que esto está afectado también, realmente hay que pasarlo a hemodiálisis ya y hacer una vigilancia estrecha del paciente. Entonces, ya como conclusiones, quiero que os quede la idea de que la membrana peritoneal es una membrana viva, que es propia de cada paciente, a lo que lo sometemos a continuas agresiones para alterar su comportamiento, que hacer un TEP nos permite clasificar a los pacientes según su transporte y nos ayuda a ponerles un tratamiento correcto, que hay muchos tipos de TEP, pero vamos, yo creo que el más completo y el que utilizamos todos es el TEP modificado con drenaje temporal, que el transporte de agua libre nos da información de cómo está la membrana peritoneal y hay que calcularlo siempre que tengamos sospechas de alteración de la membrana. Y que actuaciones tomadas a tiempo, sobre todo con tiempo, ¿vale? Y teniendo toda la información que nos dan los TEPS y el cuadro clínico del paciente, nos pueden ayudar a prevenir complicaciones tan serias como la peritonitis esclerosante. Y eso es todo.